porque ella junto con su hermano entrenaron a un perro para que me atacara y me matara y destrozara mi cara. No Si quería. el perro era bien cariñoso. Espérate. Pues contigo, porque conmigo no. La persona con quien tú te ibas a casar había sido novio de ella. Sí, antes. Ahora sí. Yo me sentía más comprendida por una mujer que por un hombre. Mi padre jamás superó el tema de que mi madre no solo sea lesbiana, sino que desapareciera. También se llevó toda la plata que tenían ahorrada. Y yo vengo a pedir perdón delante tuyo, Ahora viene a pedir perdón, públicamente, 10 años después. por mi hijo. No me importa lo que pensaron. El pensamiento no cambia nada, solamente la acción. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: en la venganza, como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La mujer siempre con una reputación en ciertas cosas peores que el hombre. Vamos a ver si esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La verdad para mí fue muy difícil asimilar todo este tiempo, el verme en el espejo, el ver todas estas cicatrices en mi cara, la verdad, no se lo deseo a nadie. Y la persona quien cometió ese crimen ya lo está pagando. Yo nunca he sido culpable. Nunca. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandy, estás demandando a Hilarisa. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Y Larisa era mi amiga, mi ex empleadora, yo trabajaba para ella y quiero exigirle que me pague $100,000 por daños y perjuicios y gastos médicos, porque ella junto con su hermano entrenaron a un perro para que me atacara y me matara y destrozara mi cara. Eso nunca fue cierto. Ay, Dios santo. Tengo las heridas, las marcas en mi cara, quisiera que las viera. Sí, a ver, ven, acércate aquí. Me atacó, por poco pierdo el ojo, me mordió la parte de la nariz y la boca. Tal vez no se notan mucho ahorita porque ya me he hecho varias cirugías para eliminar cicatrices, pero tengo las fotos de cuando pasó el accidente, se las pasé a producción para que las vea Ahí las estoy viendo. y se dé cuenta de la gravedad. O sea que esto fue un ataque de un perro que fue entrenado para atacarte. Ok, explícame todos estos detalles, las circunstancias de todo esto que me estás contando. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? O sea, explícame, dale. Yo un día antes de casarme, ella pues, era mi amiga, me organizó una despedida de soltera Con mi novio, claro. y me dice que vaya a su casa. Espérate, ¿cómo que con tu novio? ¿Ella se iba a casar con tu antes, novio? mi fue novio. antes. No, Así ya no, es, ya no era tu novio, ya no era tu novio. ¿Por qué no le dices Ya que no era tu realmente novio. era mi novio? No, ya no era tu novio. Y que tú te entrometiste. Ok, espérate. La persona con quien tú te ibas a casar había sido novio de ella. Sí, antes. Ok, pero ya se habían En el separado. momento, Ya no, ya. Y de hecho ella te organizó una despedida de soltera en su casa. Exactamente. Ok, continúa, dale. Estando en la despedida, meten a un perro, el perro de ella. Y me insiste, oye, tómate una foto con el perro, tómate una foto con el perro. Le digo, ¿sabes qué? Ahorita no, espérame, porque no me quiero ensuciar, estoy con mis amigas. Ándale, tómate una foto con el perro. Le digo, oye, pues es que el perro siempre me ha dado miedo, la verdad. Siempre que paso me gruñe y pues la verdad no Si el quería. perro era bien cariñoso. Espérate. Pues contigo, porque conmigo Contigo. No, realmente. Después, Contigo. estuvo insistiendo y digo, bueno, está bien. Me agacho con el perro y donde lo voy a abrazar, el perro se me avienta la cara. Entonces, me muerde la nariz, me arranca parte del labio y mi reacción fue empujarlo. El perro se me vuelve a venir encima, nadie hizo absolutamente nada, ni siquiera para quitármelo. ¿Pero cuánta gente había allí presente? Pues éramos unas 15. Nadie hizo absolutamente nada para quitármela. Una amiga reacciona, empieza a gritar, le hablo a una ambulancia, nos vamos al hospital, ya me empiezan a coser, después me infecta, me quedo como 15 días por infección en la cara, estuve mucho tiempo en el hospital.
y quiero exigir pues que me pague de los daños y perjuicios. Lo fuimos a juicio con su hermano y ella. ¿Por qué su hermano? El hermano es el que entrenaba también el perro. O sea, eran cómplices. O sea, No ella éramos y el hermano cómplices. Sí, eran estaban cómplices. entrenando el perro para que te atacara. Exactamente. ¿Por un acto de qué? ¿De venganza? Pues no sé, pero es venganza. No es cierto, Tengo las doctora pruebas, Polo. tengo las pruebas también. Eso no es cierto. El hermano y ella se fueron a juicio. O A él sea, le pusieron cargos penales, le dieron 20 criminales. años. A ella pues no le resultó que no había pruebas y la dejaron libre. A ella la encontraron inocente. Exactamente. Pero al hermano lo encontraron culpable Sí, y está cumpliendo prisión. sí. Pasa el tiempo, hace 15 días, eso pasó hace 2 años. Después me entero que ella se compromete con mi novio, porque yo, para empezar, El cual era mi novio anteriormente. no. Yo entré en depresión, la verdad a mí me causaba el verme en el espejo con tantas cicatrices, la verdad fue muy difícil para mí asimilar todo eso. Pierdo mi trabajo, pierdo mi novio, pierdo muchas cosas, entonces para mí fue muy difícil. Después me entero que ella anda con mi novio, se casan, están casados. Entonces, ¿qué pasa por mi cabeza? Digo, oye, entonces eso fue arreglado. Después llega un amigo y me dice, oye, tengo este video. En el video sale donde ella está entrenando al perro con una prenda mía y diciéndole que me mate. O sea, Pero, ¿cómo es pero posible? la policía no descubrió ese video durante la Ese investigación. video me lo acaban de dar apenas hace 15 días. Lo que pasa es que ese video fue desde hace muchísimo tiempo. Oh. O sea, Voy con la policía y les digo, oye, pues aquí están las pruebas, ¿qué más quieren? O sea, me dicen, no, ese caso está cerrado. Ya no podemos, Claro, porque está el concepto de que le dicen en inglés un concepto constitucional que se llama double jeopardy. Yo no sabría decirles cómo se traduce ese concepto, pero se los voy a explicar simplemente. A uno no lo pueden enjuiciar 2 veces por la misma cosa. En otras palabras, si a ti te hacen un juicio, esto estoy hablando criminal, por un crimen que tú cometiste y te encuentran inocente y eventualmente se descubren pruebas que te pueden hacer culpable, no te pueden hacer un segundo juicio porque es un concepto de constitución que no te pueden enjuiciar 2 veces por la misma causa. Ese es el tema. Tú me trajiste las imágenes del video ese. Se los de producción, quisiera que lo viera también. Vamos a verlo, señor director. ¡Es Sandy! ¡Mátala! ¡Mátala! O sea, ¿qué más quieren? Ahí están las pruebas. ese video fue desde hace ¿Qué mucho más quieren? tiempo, Ahí están las Sandy. pruebas. Ahí está, doctora, o sea, Ese video fue desde hace mucho tiempo. Hacemos un corto receso y a la vuelta respondes a esta demanda. Regresamos enseguida. ¿Y tu novio te dejó por ella? Así es. ¿Y por qué no lo es mandaste a venganza. matar a Es él? venganza. Eso no fue realmente con intención, doctora. Todo eso fue un juego, no lo hiciste con intención. Sandy, todo lo que ha hecho es intencional. Yo creo que este hombre tiene media célula en la cabeza, media. Caso cerrado.